¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué te pareces a tus padres? O esta película de Harry Potter, esta famosa frase de la película que eres idéntico a tu padre, pero con los ojos de tu madre. Pues esas curiosidades y con respecto a las preguntas que estamos planteando, las vamos a poder responder hoy cuando realicemos el tema de genética, ¿sí? Y podamos pues resolver todas nuestras dudas. Para ello te pido pues que tengas un cuadernito, un lapicero donde poder, con el cual poder hacer tus apuntes para poder desarrollar nuestro tema de una mejor manera. Soy Ernesto Tadeo y estás en la CEPRE de Puente Piedra. Comenzamos. Muy bien, cuando uno se refiere a la genética, hablamos de genética. Brevemente podemos decir que es la rama, ¿no?, dentro de la biología que se encarga del estudio de la herencia biológica. Lo que estudia la genética propiamente vienen a ser, ¿no?, todos esos mecanismos, ¿sí? La herencia estudia esos mecanismos que permiten la transmisión de los genes, de estas unidades hereditarias llamadas genes, que van a pasar pues de una generación a otra. Entonces, podemos entender como la genética a una rama de la biología que va a estudiar los mecanismos de la herencia. Esta herencia se refiere a la transmisión de las características biológicas de una generación a otra, es decir, de los padres a los hijos, ¿no? Y estudia todas las leyes que rigen estos mecanismos de la herencia. Ve también lo concerniente a las bases moleculares e incluso las variaciones que pueden ocurrir en la transmisión de estos caracteres hereditarios, ¿correcto? Eso viene a ser la genética. Ahora, por acá, para poder entender la genética, vamos a tener que desarrollar algunos conceptos clave, una terminología básica para poder entender el tema. Ya en la anterior diapositiva te habrás dado cuenta que la imagen que estaba en, en la portada, este viejito que aparecía en la portada, pues no es mi abuelito, no tiene nada que ver con la genética de mi familia ni nada de ellos. Ese viejito que estaba por ahí, pues era Gregorio Mendel, ¿sí? Te acordarás de él seguramente, habremos escuchado de él. Gracias a Gregorio Mendel vamos a poder desarrollar este tema porque él es considerado como el padre de la genética debido a los aportes que realizó. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero antes iniciamos entonces con la terminología básica de genética para poder entender mejor nuestro tema, ¿no? Y sobre todo poder desarrollar nuestros ejercicios más adelante, ¿correcto? Recuerda pues entonces que Gregorio Mendel fue el que inició la genética, ¿correcto? Ahora, cuando uno se refiere a la genética, tenemos que empezar a hablar de esta molécula hereditaria que viene a ser pues el ADN. Acá tenemos nuestra célula, mira, esta bolita, ¿ya? Esta bolita que ves por acá es una célula. En el núcleo de esta célula nosotros vamos a encontrar a estos cuerpitos, mira estos cuerpitos en forma de X, llamados cromosomas. Estos son los cromosomas. Ahora, si te acuerdas de nuestra última clase cuando vimos la parte de célula eucariota, habíamos dicho que en el núcleo celular se encontraba la cromatina. Y esta cromatina, cuando se condensa, forma estos cuerpitos, pues llamados cromosomas. ¿Correcto? Acá están. Este cromosoma, ¿sí?, es cromatina condensada. Y dentro de esta cromatina, ¿te acordarás? Si decíamos cromatina era porque tenía ADN más proteínas histonas, ¿correcto? Entonces acá tenemos el ADN. Mira, acá está todo nuestro ADN, muchachos. Este es nuestro ADN. Que aproximadamente si lo estiráramos tendríamos pues hasta 2 metros, ¿no? Entonces este ADN forma parte de la cromatina. Y cuando se condensa forman los cromosomas. Nos interesa el ADN, ¿por qué? Porque el primer concepto que debemos de manejar hoy para poder entender el tema de genética es con respecto al término gen. Cuando uno habla de un gen, ¿ya? Cuando uno habla de un gen, está hablando entonces de la unidad de la herencia. Es la que va a permitir controlar determinada característica, determinado rasgo. ¿Qué cosa viene a entenderse como un gen? Un gen no es otra cosa que un segmento. Es como que yo agarro, ¿no?, todo mi ADN, acá está todo mi ADN, y le hago las tijeritas por acá. Mira, tijerita por acá, tijerita por acá. A ese pedacito de ADN le vamos a llamar gen. Es un segmento de ADN. Pero tenemos que considerar algo más, que este segmento de ADN tiene que tener la capacidad de poder expresar una proteína. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Entonces, cuando nosotros nos referimos a los genes, estos genes son las unidades que determinan la transmisión de los caracteres. Gen se entiende como origen, ¿correcto? Entonces, así vamos a ver nuestro primer concepto, que es gen. Ahora, profe, no le entiendo cómo es eso de expresar una proteína. Lo que pasa es que durante el desarrollo de cada individuo, los genes se van a ir expresando o manifestándose, ¿no? Entonces, estos genes tienen que hacerse visibles o detectables para los caracteres humanos, ¿ok? Nosotros tenemos pues que recordar aquí un poquito el tema del dogma de la biología, donde a partir del ADN se forma aminoácidos que constituyen una proteína, y esta proteína es la que al final va a poder expresar determinada característica. Pongámoslo de esta manera. Para que tú, por ejemplo, a ver, vamos a poner el ejemplo de la piel. Para que tu piel, por ejemplo, tenga el color oscuro, por ejemplo, se necesita de una proteína, ¿sí? Tú te expones al sol, ¿sí? Y entonces, al exponerte al sol, a nivel de tu piel, hay unas células llamadas melanocitos que producen una proteína llamada melanina. Y esa melanina es lo que le va a dar la coloración a nuestra piel. Una persona que es, por ejemplo, albina, un albino, no tiene o tiene una deficiencia con este gen para poder expresar a la proteína melanina. El albino son estas personas pues todas de apariencia muy muy clara, tez muy clara, el iris claro, el cabello claro, pues porque no tienen esta proteína, no la producen. ¿Qué pasó? El ADN no expresa a la proteína, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso, estamos refiriéndonos, un gen es un segmento de material genético, es un segmento de ADN. Ya chicos, hay que acordarnos de eso entonces. Primer concepto, gen. Segundo concepto que hay que añadir acá es que nos tenemos que ubicar en los llamados cromosomas homólogos. Cuando se habla del proceso de la reproducción sexual, en la reproducción sexual, en el proceso de meiosis, hay un momento en el cual el cromosoma paterno y el cromosoma materno se encuentran. Al encontrarse, estos tienen pues espacios, lugares donde se van a encontrar los genes. A esos espacios en los cromosomas homólogos, estos espacios físicos donde se encuentran los genes, se les llama locus, ¿sí? Acá está el locus, mira. Por ejemplo, este es el gen para color de ojos. Este es el gen para color de cabello, ¿no? De pelo. Este es el gen para la textura del pelo, para el óvulo de la oreja, para el color de la piel, no por citarte ejemplos. Entonces, el espacio donde se encuentra un gen dentro de un cromosoma se denomina locus. El plural de la palabra locus es loci. Si yo te digo un gen, ¿no? El gen para color de ojos, ya, el gen para color, bueno, de iris más que nada, exactamente, debería ser iris, está en determinado cromosoma. Ese espacio se llama locus. Pero si digo el gen para color de iris, el gen para el color del pelo, el gen para el óvulo de la oreja, todo el conjunto de esos espacios se dice loci. Viene a ser el conjunto, el plural de locus. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte entonces? Muy bien, sí, sí, correcto. Locus y loci. Singular, plural, por decirlo de alguna forma mucho más sencilla. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estos cromosomas están formados pues por cromatina, como lo habíamos visto, formado pues por ADN más las proteínas histonas, ¿no? Entonces, estos cromosomas homólogos, cuando hablamos de los cromosomas homólogos, se refiere al hecho de que uno tiene origen paterno, el otro tiene origen materno, ¿ok? Se les dice cromosomas homólogos porque portan los mismos genes, ¿sí? Las mismas características lo portan. Por ejemplo, el cromosoma 1 paterno con el cromosoma 1 materno tienen la misma información, pero pueden tener carga genética igual, pero quizá tienen diferentes alelos. Y entonces ahora surge otro concepto que viene a ser un alelo. Ahí está. Los alelos, o el término alelo, algunos le llaman genes alelomorfos también, vienen a ser variantes, vienen a ser posibilidades o alternativas de un gen, ¿sí? Para expresar un rasgo, para expresar una característica. Pongámoslo de esta manera, ¿no? Es como que yo te pregunto, ¿qué colores de ojos, por decirlo de una manera más sencilla, al iris, ¿no? Que es esta zona del ojo que le da el color? ¿Qué color de iris conoces? Ah, ya, pues conozco iris azules, celestes, marrones, ¿sí? Verdes. Entonces me estás diciendo posibilidades. Para cada uno de esos colores de iris que me has dicho, hay un alelo. Profe, pero alelo y gen viene a ser lo mismo.
Más o menos. A ver, pongamos esta frase, ¿ya? Pongamos esta frase que es muy, muy importante poderla entender. Cuando uno se refiere a los alelos, podría decir lo siguiente, que todo alelo es un gen, pero no todo gen es un alelo. A ver, profesor, vuelto filósofo hoy. No, no, lo que pasa es esto. Te escucha, todo alelo es un gen, pero no todo gen puede ser llamado alelo. ¿Se entiende la idea? Yo sé que de repente suena un poco complicado esto. Mira, cuando uno se refiere a los alelos, puedo tener varios alelos. Alelo para color de ojos azules, alelo para color de ojos verdes, alelo para color de ojos marrones. ¿Sí? Los tres, he dicho alelos, los tres, les digo alelos. Pero a la vez, estos alelos son genes. ¿Sí? Porque expresan alguna característica. Profe, pero entonces todos los alelos son genes. Sí, pero no todo gen puede ser alelo. Porque si yo te coloco ahí, imagínate, ¿no? Tienes alelo para color de ojos azules, para color de ojos verdes, para color de ojos marrones. Pero yo te menciono que hay un alelo para el cabello rizado. Entonces, profe, ¿puedo decirle alelo? Sí le podrías decir alelo, pero este gen del cabello, del tipo de cabello, ¿lo puedo llamar alelo de los otros genes para el color de ojo? ¿Para el color de iris, en todo caso? No, no lo puedo llamar así. ¿Por qué, profe? Mira, gen para color de ojos verdes, o alelo para color de ojos verdes, alelo para color de ojos, eh, me puse azules y alelos para color de ojos marrones. Yo les puedo decir alelos a esos tres. ¿Por qué? Porque expresan una posibilidad para un rasgo, para el color de iris, para el color de ojos. En cambio, yo te digo, ¿puedes tener los ojos rizados? No puedes tener las pestañas quizá, pero los ojos no. Entonces, el alelo, en este caso, del cabello rizado, no puedo considerarlo como tal. Es un gen, sí, pero no es un alelo con respecto a los anteriores. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Los alelos se refieren a posibilidades. Yo te digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver más adelante, por ejemplo, el caso de la plantita esta de arveja, de Pisum sativum, que estudió Mendel. ¿Qué alelos habían para el color de la semilla? Ah, acá está, mira. El alelo para color amarillo, el alelo para color de semilla verde. Esos son alelos, ¿sí? Profe, ¿por qué son alelos? Porque están ambos trabajando para la misma posibilidad. ¿Ya? Hay que considerar esto. Entonces, así funciona. ¿Ya? Así funciona. Ahora, en el caso de la mayoría de organismos que somos diploides, o sea, tenemos dos juegos cromosómicos, cada carácter biológico que vamos a estudiar van a ser controlado por un par de alelos, ¿sí? Esa es la genética que estamos estudiando. Siempre va a estar controlado por un par de alelos, ¿correcto? Entonces, es decir, ¿no? Los genes que contienen información para una misma característica se van a encontrar localizados en el mismo locus de un par de cromosomas homólogos, ¿ok? Entonces, siempre hay que considerar que en un par de alelos o un par de alelos está formado por un alelo que se hereda del padre y por otro alelo que se hereda de la madre. ¿Ok? Estos alelos pueden ser de dos tipos. Pueden ser alelos dominantes y alelos recesivos. Cuando Mendel hizo sus estudios, él no conocía de genes. ¿Sí? Él siempre utilizó el término de factores hereditarios. ¿Sí? Factores. Pero él usaba la presencia, ¿no?, del término factor, decía que existían factores dominantes y factores recesivos. ¿A qué le llamaba el factor dominante, factor recesivo? Él utiliza este término a partir de la frecuencia con el cual se presentaba la característica o el factor en este caso, según los resultados de sus cruces.